Esta tarde tendremos la continuación de lo que hemos visto esta mañana. Si esta mañana hemos empezado a ver misterios de Babilonia, hemos empezado a ver algo que tenía que ver con los judíos en el tiempo del fin, ahora vamos a ver no solo eso, sino que seguiremos con esa lectura del lenguaje y con una serie de otros datos que vamos a añadir, que nos darán más vislumbres sobre 3 días y 3 noches, que también estuvimos tratando de ello, y el 2031. Veamos cómo todo a su tiempo. ¿Recordáis este texto? Juan 16:12. Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fijaos cómo hasta las verdades que son de Dios directamente, en este caso Jesús hablando con los discípulos, les dice: muchas cosas aún quedan por deciros, pero ahora si os las digo, no podréis con ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una verdad absoluta, no es solo una verdad, va acompañada de muchas verdades que hacen todas juntas esa verdad. Pero a su vez, nosotros somos incapaces de asimilar ciertas verdades que puedan ir más allá de nuestra comprensión en un principio, sea por nuestro raciocinio, por las circunstancias, nuestro entorno, la cultura, y todo llega a su tiempo. Por eso la verdad es progresiva, nunca es dada de golpe como una gran luz, porque una gran luz, ¿qué os provoca si la miráis? De un fogonazo quedáis deslumbrados. ¿Y qué pasa después de un deslumbre? Hay un tiempo en que no ves nada. Por eso los ojos deben habituarse a ir recibiendo más luz. Pues mentalmente, espiritualmente debe pasar lo mismo. Por eso Jesús tenía grandes verdades que en ese momento a los discípulos aún no se las había comentado. Posteriormente les va dando más verdades. Por eso cada tiempo tiene una verdad presente, una verdad que es la actual, la que toca. Eso sí, sin dejar de lado todas las verdades anteriores. Deben añadirse, nunca suprimir. Sabiendo esto, vamos a continuar con la lectura de esta mañana, que ya sabéis, es un escrito de lenguaje que aparece en Primeros Escritos. He de comentaros que Primeros Escritos, como dice su nombre, son los primeros escritos que hizo el lenguaje cuando empezó a tener sus visiones, y da unas descripciones impresionantes de muchas cosas que realmente no tienen desperdicio. Vamos a empezar por la continuación, donde lo dejamos, el ministerio de iniquidad. Y habiendo visto todo lo de esta mañana, atención a lo que ahora nos va enlazando en conceptos. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Eso es como trabaja Satanás. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debía acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. ¿Y esto fue un invento de los sacerdotes católicos? ¿De los papas? ¿Fue un invento? No. Esto ya provenía de Babilonia. El culto de los misterios babilónicos ya se basaba en esto. Que si debías ir a una divinidad, debías pasar por sacerdotes que harían de puente para llegar precisamente a ese ser divino. ¿Qué hicieron ellos? Adaptaron los mismos cultos mistéricos de Babilonia en sus creencias e inculcaron al pueblo lo mismo que todo el paganismo mundial había hecho por historia de siglos y siglos. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Escribe claro Ellen White o va con medias tintas? Es clara, ¿eh? No eran representantes de Cristo, lo eran de Satanás.
y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Esto es historia del pasado. ¿Es presente aún? Vaya que sí es presente, ¿no? La gente pedía la Biblia, pero el clero creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor de que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Todos sabemos la historia. ¿Qué hizo el catolicismo durante siglos? Perseguir a cualquiera que tuviese no ya una Biblia, sino porción, solo un texto, era suficiente como para que fueran a por ti. ¿Por qué? Porque con la Biblia se podía saber que lo que ellos predicaban era falso. Y no solo eso, sino que lo que estaban haciendo era contrario a las Escrituras, a la voluntad de Dios. ¿Solución? Pues que no lean la Biblia. Y ahora hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Y cómo es que ahora los papas últimos, y este en especial, están diciendo al pueblo que lea la Biblia? ¿Qué ha cambiado? Muy fácil. Han dicho algo que les va a la perfección. El pueblo puede leer la Biblia. Incluso editarán versiones bíblicas. Muy bien. ¿Y por qué? Porque dicen, la Biblia es esta, pero nosotros somos los únicos que la pueden interpretar. Y la interpretación correcta es la de la Iglesia. Con lo cual, es como se les dice, no leáis la Biblia. Ya os la contaremos nosotros. No cambia nada. Pero volvamos a la antigüedad. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de esos engañadores como si proviniesen de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debiera ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús, y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de su sangre. No había cambiado nada, en definitiva, era el mismo proceso. Si alguno se levantaba y decía, no, que yo ya por mí solo iré con Dios buscando y encontrando la verdad, ¿sí? Pues aquí te acabas. Y van a por ellos. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada, y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Pero vi que Dios tuvo cuidado especial de su palabra, y la protegió. En diferentes periodos, solo quedaron unos cuantos ejemplares de la Biblia, pero Dios no consintió que se perdiera su palabra, porque en los últimos días los ejemplares iban a multiplicarse de tal manera que cada familia podría poseerla. ¿Se ha cumplido esto o no? Cuando Elena White escribió esto, eran tiempos en que el catolicismo imperaba muy fuertemente aún en ciertos países, entre ellos este. Y no todo el mundo tenía Biblia a su disposición, ni mucho menos. Otra cosa eran los países protestantes, donde ya tenían la cultura religiosa de que cada uno estudiara su propia Biblia. Y esto no acontecía en los sectores dominados por el catolicismo. Y bien, ¿qué podía pasar entonces con todo esto? Pues que si las escrituras las tenían solo ellos, iban a divulgar una serie de creencias que la gente debería creer que eran ciertas porque lo decían ellos, pero no tenían acceso a comprobar si eso era así o no. Y ahora todo el mundo es capaz de poder tener una Biblia en su casa. Quizás aún quedará algún país, ¿no?, muy lejano, que tendrán problemas para esto, pero en nivel general no se ha comprobado que esta profecía de Ellen White, que dice que se le mostró esto, ¿se ha cumplido de cierto?
sobras. Vi que cuando había pocos ejemplares de la Biblia, los perseguidos discípulos de Jesús hallaban en ella inestimable tesoro y profundo consuelo. ¿Cuándo se acerca la gente a Dios? El verdadero cristiano, ¿cuándo se acerca aún más a Dios? Cuando las cosas le van súper bien. Por desgracia, no siempre funcionamos así, ¿eh? Pero cuando las cosas van mal, ¿a quién te vas a aferrar? A Dios, no te queda otra. ¿Y dónde lo vas a encontrar a Dios? Sino en su palabra y en contacto con oración. Pero sin su palabra no sabes por dónde tienes que ir. Por eso querían que la Biblia fuera apartada de cada mano, de cada familia, porque la gente iría totalmente perdida. ¿Pero os habéis dado cuenta? La Biblia fue preservada directamente por Dios, porque de lo contrario ni un solo ejemplar hubiese quedado sano. Todo hubiese sido manipulado o todo hubiese sido aniquilado. Y Dios lo preservó, porque si no, estaríamos perdidos. La mano de Dios, el poder de Dios, la ha mantenido hasta nuestros días. Y mirad qué nos dice ahora. La leían secretamente, y quienes disfrutaban de este excelso beneficio sentían que habían conversado con Dios, con su Hijo Jesús y con sus discípulos. Pero este bendito privilegio costó la vida de muchos. Si los descubrían, los mandaban al tajo del verdugo, a la hoguera o a lóbregas mazmorras donde los dejaban morir de hambre. ¿Os pasa eso ahora? ¿A alguno de vosotros? ¿O a mí? No, tenemos acceso, ¿verdad?, a la Biblia y podemos leerla, estudiarla, y de momento no nos van detrás. Pero sabed que esto es una historia reciente lo que nos está pasando. Unos años atrás terminabas así. No podía Satanás impedir el plan de salvación. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. ¿Cuándo resucitó Jesús? Día. Sí, había pasado ya la puesta del sol del sábado y resucita en domingo. Algunas personas últimamente tienen de moda el concepto que, y no es solo de ahora, hace ya unos años que esto se estaba gestando y ya se decía, que Jesús muere el miércoles. ¿Sois conscientes de eso? Y que no muere el viernes un poco antes de la puesta de sol. En el último tema que estuvimos presentando sobre 3 días y 3 noches, precisamente pudimos comprobar que la expresión 3 días y 3 noches es un hebraísmo. Un hebraísmo significa que es algo que quiere decir una cuestión, pero que si desconoces lo que quiere decir, te crees textualmente la frase primera. 3 días y 3 noches no eran 3 días y 3 noches de 24 horas cada día, con sus noches respectivas, por supuesto, sino que eran partes de días. Y cogió el viernes una parte. ¿Y qué hace Jesús cuando llega la puesta de sol? ¿Qué hacen con él, mejor dicho? Porque él ya no puede hacer nada, está muerto. Lo sepultan. ¿Y qué pasa? Todo el sábado, ¿Jesús dónde? En la tumba, en el sepulcro. Y llega la noche del domingo, perdón, lo que sería la noche del sábado, y Jesús ya resucita. No son 24 horas de viernes, 24 de sábado, 24 de domingo, ni son 24 horas de miércoles, jueves, viernes, etcétera, etcétera. Es un hebraísmo. Y ahora entenderéis el por qué es tan esencial conocer esto. Porque precisamente al resucitar Jesús en ese día, Satanás empezó a idear algo. ¿Cuál era el día que guardaban los judíos? El sábado. Y a partir de ese acontecimiento, algo iba a hacer Satanás para cambiar definitivamente esa cuestión. Mirad qué nos dice. Y mirad si no es necesario saber lo de que
es un hebraísmo. Pero Satanás les dijo a sus ángeles que sacaría ventajas de la crucifixión y resurrección. Mirad, por un lado él sabía que estaba listo, que si Jesús moría en la cruz y luego resucitaba, acabóse para él. Pero aún y así, siguió maquinando y quiso aprovechar la crucifixión y la resurrección para introducir lo que se llama comúnmente como el cambiazo, sustituir una cosa por otra. Estaba conforme con que los que profesaban la fe de Jesús diesen por invalidadas después de la muerte de Cristo las leyes que regulaban los sacrificios y ofrendas judaicos, con tal que pudiese llevarlos más lejos y hacerles creer que también la ley de los 10 mandamientos había cesado cuando Cristo murió. Claro. Ah, mira, muere Cristo. Vale, se acaban los rituales de sacrificios, de ovejas y demás. Muy bien. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacerles creer que no solo se acaba lo ceremonial, sino que también se acaban los 10 mandamientos. Ese concepto, fijaos, ¿los católicos lo tienen? No, los católicos siguen diciendo que los 10 mandamientos son vigentes. Eso sí, han hecho otro cambiazo. Han cambiado algún mandamiento de la ley. Pero ¿quiénes han abrazado el concepto de que, uy, los mandamientos ya están clavados en la cruz, ahora ya soy salvo por gracia y por fe, ya no pasa nada? ¿Sí? Pues el mundo evangélico, prácticamente todo el mundo protestante, cree que los 10 mandamientos están clavados en la cruz. Lo curioso es que les dices, entonces tú puedes matar, ¿no? No está bien. Curioso. ¿Y por qué no está bien? Que no está bien matar, vale. ¿Y cómo lo sabes que no está bien matar? Porque están los 10 mandamientos. Ah, interesante. ¿Robar puedes? No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque están los 10 mandamientos. Porque si no puedo ponerme la moral a la manera y ganas que me dé a mí. Pero eso es lo que creen, que los 10 mandamientos están clavados en la cruz. Pero curiosamente, resulta que no tienen ídolos tampoco para adorar. ¿Habéis visto algún protestante que tenga una virgen y esté allí o con una figurilla de santo? ¿Por qué? Porque están los 10 mandamientos, que no se puede tener ídolos y adorarlos. Pero ¿sabéis cuál es el propósito? El auténtico propósito de decir que los 10 mandamientos están ya fulminados es porque hay un mandamiento que les molesta horrores. Y tiene que ver con el día que no quieren aceptar como día del Señor. Y que antes por la mañana hemos visto que Jesús es el cual, es el dueño de ¿qué? Del sábado. Sencillamente por no querer guardar el sábado son capaces de afirmar, torciendo, malinterpretando intencionadamente las palabras del apóstol Pablo, de que los mandamientos ya están clavados en la cruz y allí se acabó todo. Pues veremos aún más historia ahora. Vi que muchos cedían fácilmente a este engaño de Satanás. El cielo entero se indignó al ver pisoteada la sacrosanta ley de Dios. Todo el cielo se indignó. ¿Cómo puede ser? ¿Qué están haciendo? ¿Suprimiendo los mandamientos de Dios? Jesús y toda la hueste celestial conocían la índole de la ley de Dios y sabían que no era posible alterarla ni abrogarla. ¿Quién la alteró? El catolicismo. ¿Cómo la alteró? ¿No suprimió un mandamiento? Suprimió un mandamiento. El de no te harás imagen para adorarlos, ¡pluf!, se esfumó. ¿Y cuántos mandamientos les quedan si suprimen uno? De los 10 pues quedan 9. Para seguir hablando de los 10 mandamientos, ¿qué tuvieron que hacer? Pues ir al último de los mandamientos donde dice no codiciarás, y dijeron, vale, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el resto del mandamiento que dice no codiciarás todo el resto de cosas, será otro mandamiento. Por tanto tenemos 10 igualmente. Pero, ¿qué más hicieron? Resulta que tenían un problema también.
¿Qué enseña el catolicismo como día de reposo? ¿Cuál es, según ellos? El domingo. ¿Y el mandamiento bíblico que ponía que es el día de reposo? Sábado. Lo cambiaron. ¿Y qué justificación iban a dar para ese cambio? Fijaos que por un lado, unos se ventilan los 10 mandamientos de un plumazo, el mundo protestante. Y por el otro, los otros los manipulan y los cambian. Por tanto, unos y otros están en verdad o están en error. Evidente. Mirad qué más nos va diciendo ahora. La condición desesperada del hombre, después de la caída, había causado en el cielo profundísima tristeza. Y movió a Cristo a ofrecerse para morir por los transgresores de la santa ley de Dios. Pero de haberse podido abrogar la ley, el hombre se hubiese salvado sin necesidad de la muerte de Jesús. Claro, es lógico, ¿no? Si se puede anular la ley, ¿para qué tiene que venir a Jesús a venir a morir por nosotros? Absurdo. Por lo tanto, esa muerte no destruyó la ley del Padre, sino que la magnificó y honró e impuso a todos el acatamiento de todos sus santos preceptos. Hombre, si la ley le cuesta hasta la vida a Cristo y ahora resulta que nosotros no la guardaremos por guapos. Absurdo, ¿no? Si la Iglesia hubiese permanecido pura y firme, no habría podido Satanás engañarla ni inducirla a que pisotease la ley de Dios. ¿Y qué hemos visto esta mañana? Cómo precisamente lo que hacía era infiltrar la verdad cristiana. Y lo hizo de varios modos y en distintas épocas. Y así el pueblo de Dios cedía. En ese plan descarado, Satanás ataca directamente el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Por su rebelión fue expulsado del cielo. Y después quiso salvarse pretendiendo que Dios alterase su ley. Pero ante la hueste del cielo se le manifestó que la ley de Dios era inalterable. Eso es lo que quería Satanás. Se rebela contra Dios y encima dice, no, la ley hay que cambiarla. No podía ser. ¿Cómo se va a cambiar el carácter de Dios? Si Dios dice que no cambia. ¿Y qué es la ley respecto al carácter de Dios? Pues es eso, es que es su carácter, es su reflejo. Satanás sabe que induciendo a otros a quebrantar la ley de Dios, los gana para su causa. Porque todo transgresor de la ley debe morir. ¿Esto no pasa también en la justicia humana, que depende de la transgresión de la ley hay condenas hasta de muerte? Pues la ley divina en este sentido era clara. Si había transgresión de la ley, la paga del pecado es muerte. No hay otra. Por eso vino Jesús, para solucionar eso. Porque nosotros vamos a pecar. Y lo hizo. Resolvió Satanás ir todavía más lejos. Dijo a sus ángeles que algunos tendrían tanto celo por la ley de Dios que no se dejarían prender en esa trampa. Pues los 10 mandamientos eran tan explícitos que muchos creerían que seguían válidos y por lo tanto solo debía tratar de corromper uno de los mandamientos. Vaya astucia, ¿eh? Como habría gente que aún permanecería firme, pues vamos a ver si tocando solo uno es suficiente para tumbarlo todo. Así que indujo a sus representantes a intentar cambiar el cuarto, o sea, el mandamiento del día de reposo, con lo que alterarían el único de los 10 que revela al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Porque esta mañana hemos mostrado todos los textos y esas citas y esa cosmovisión de los misterios de Babilonia. Dios como el verdadero creador, rey del cielo. Y Satanás, que se inventó que hubiese una reina del cielo, la señora Semiramis. Que además hay más significación por detrás, ¿eh? Bueno, todo en su momento lo veremos. Pero aquí ya ves, Satanás sabía que si tumbaba un único de los 10 mandamientos, sería suficiente para tumbar mucha cosa. Satanás recordó a sus representantes la gloriosa resurrección de Jesús y les dijo que por haber resucitado el primer día de la semana, o sea, el domingo,
El Salvador había trasladado el descanso del séptimo al primer día de la semana. Bueno, hay de aclarar por la gente que quizás ve este tema por primera vez, que el domingo no es el séptimo día de la semana. ¿O sí? ¿Lo es? No lo es. El séptimo día de la semana siempre ha sido el sábado. Y el domingo era el primer día de la semana. Y en la Biblia, cuando Jesús resucita, dice que lo hace ¿cuándo? Precisamente en esos momentos. Mirad qué nos dice ahora. Bueno, digo esto porque hay personas que, claro, creen que el lunes es el primer día de la semana. Es curioso a veces porque recuerdo cuando presentaba alguna vez estas conferencias diciendo la claridad de los mandamientos de Dios, cómo el lunes no es para nada el primer día de la semana, pero ese concepto ha quedado tan enraizado ya. ¿Y de dónde venía ese concepto que se quedaban? Y bien, he de constatar una vez más, para los que no lo sepáis, si cogéis un diccionario a partir de los años 90 para acá, un diccionario enciclopédico, normalmente os dirá que el domingo es el séptimo día de la semana. Pero si coges uno anterior a esa etapa, te dice que es el primer día de la semana. ¿Qué ha pasado? Que hasta han sido capaces de alterar un concepto como el del diccionario. Pues alguien ha trabajado muy bien para eso. Para que incluso, si quieres demostrarlo con algo tan clásico como es un diccionario, una enciclopedia, no puedas. Al menos que tengas algo antiguo. Y como suben las nuevas generaciones, y normalmente no se enteran de nada, si alguien no les dice las cosas, pues ya están engañados de sobra. Pues nuestra labor debe ser destapar lo que otros han sumido bajo tierra de engaños. Y mirad qué nos va diciendo ahora. Así se valió Satanás de la resurrección en provecho de sus propósitos. Resucita el primer día de la semana, vamos a aprovechar eso. Él y sus ángeles se congratularon de que los errores por ellos preparados fuesen aceptados tan favorablemente entre quienes se llamaban amigos de Cristo. Lo que uno consideraba con religioso horror, lo admitía otro, y así fueron celosamente acogidos y defendidos diferentes errores. No solo uno, diferentes errores. Eso quiere decir cambios doctrinales. La voluntad de Dios, tan claramente revelada en su palabra, fue encubierta con errores y tradiciones que eran enseñados como mandamientos de Dios. ¿Qué religión está haciendo esto? Es capaz de enseñar tradiciones como si fueran mandamientos de Dios. ¿El catolicismo? Sí, totalmente. Que por cierto, el día que expongamos de dónde vienen muchas de esas tradiciones, una vez más veréis que vamos a parar a Babilonia. Que ya es curioso que digas, ¿cómo puede ser que todo lo que han hecho y dicho te lleven a Babilonia? Bueno, ya lo veremos. Nos sigue diciendo, aunque este engaño que desafía al cielo será tolerado hasta la segunda venida de Jesús, no ha quedado Dios sin testigos durante todo ese tiempo de error y engaño. Por tanto, la segunda venida de Jesús va a llegar, pero ¿qué va a llegar también hasta el final, hasta ese momento? El domingo instaurado como día de reposo. Ese concepto seguirá vivo en la mente de las personas, y mucho más que eso. Pero dice que Dios no se ha quedado sin testigos durante todos estos tiempos, de que hay error y engaño en esa cuestión. Hacemos un poco de historia. Los judíos, cuando sale el cristianismo, algunos se convierten al cristianismo, ¿verdad? ¿Y qué día guardan los primeros cristianos, sean judíos o gentiles, los que no eran judíos? Guardaban el sábado. Pero sucede que pasan unos pocos años y lo que hemos visto esta mañana, empieza también los cambios, la infiltración. ¿Y qué van entrando allí en conceptos? Esto. El domingo, sustituyendo al sábado. Y se genera una iglesia con una potencia impresionante porque se
¿Junta con quién? Con el poder político. Y a partir de allí sucede algo. Todo se impone. Y hubo gente que dijo, no, ¿cómo voy a decir yo que el domingo es el día de Dios? Si es el sábado, mira en la Biblia, aún está aquí. ¿Y qué hizo Satanás con ellos? Incitar a la persecución contra ellos. Llega la Edad Media. ¿Hay guardadores del sábado en la Edad Media? Pues sí. Si hacemos un poco de historia, nos iríamos hasta Italia, la zona que fronteriza con Suiza, y aparece un señor llamado Pedro Baldo, que tiene una serie de seguidores que creen lo mismo que él, que son los conocidos como valdenses. ¿Y qué día guardaban esta gente? El sábado. ¿Y quién fue contra ellos? Pues esa gente que vivía en la zona refugiándose de los Alpes, fueron perseguidos a muerte. Y aún se conserva una de las cuevas, que en guías turísticas se puede llegar ahí, donde se reunían ellos los sábados. Una cueva que solo tiene una entrada. Una cueva donde todos se concentraban y donde alguien se chivó. Y las hordas papales fueron hasta allí, hicieron fuego en la entrada y como no podían respirar ya salían. Y mientras iban saliendo uno a uno se quedaban sin cabeza. Y así muchos de ellos perecieron. Había otros que se hicieron mercaderes. ¿Y qué hacían? No solo vendían productos fuera, sino que pasaban porciones de la Biblia, donde además hablaban del sábado. Y muchos no regresaban, porque eran delatados y eran asesinados. Y muchos niños estudiaban en sus escuelas entre las montañas, instruidos, sabiendo que se irían a divulgar el mensaje, pero que seguramente ninguno de ellos volvería. Y no porque se fueran de vacaciones, sino porque iban a terminar con sus vidas. Y es curioso, porque hubo otros cristianos que siguieron guardando el sábado, y algunos de ellos se expandieron. Pero todos terminaban así, siendo aniquilados. Hasta que llegó un punto en que prácticamente no quedaban guardadores del sábado. Habían conseguido su propósito, Satanás y sus ángeles, utilizando a ese poder de Satanás en la tierra que era la Iglesia Católica. Pues casi había conseguido su propósito. Y nosotros no somos conscientes que todo eso que pasó antaño se va a volver a repetir. Y una vez más, como olvidemos la historia del pasado, volveremos a cometer los mismos errores. De ahí la importancia de ser fiel a Dios. Y cuando le dice, haz esto así, hazlo, porque te juegas la salvación. En medio de las tinieblas y persecuciones contra la Iglesia, siempre hubo cristianos que guardaron fielmente todos los mandamientos de Dios. Pero ¿sabéis una cosa curiosa? ¿Sabéis de dónde procede el Papa actual? Claro, algunos diréis, sí, es argentino, procede de Argentina. Procede de italianos antes, vale, muy bien. Pero ¿de dónde, de qué parte de Italia proceden sus progenitores? Del Piamonte. Él es un descendiente de los valdenses que guardaban el sábado. Y ahora, ya veis la que está preparando junto al Vaticano y toda su maquinaria, que dentro de poco tiempo volverán a lo mismo que el domingo. ¿Qué cosas tiene Satanás? Parece que juegue. Vi que la hueste angélica llenóse de asombro al contemplar la pasión y muerte del Rey de Gloria. Pero también vi que no le sorprendió que el Señor de la vida y de la gloria, el que henchía los cielos de gozo y esplendor, quebrantase los lazos de la muerte y surgiese de la tumba como triunfante vencedor. Su resurrección. Por lo tanto, si uno de estos dos sucesos hubiese de conmemorarse por un día de descanso, habría de ser el de la crucifixión. Pero yo vi que ninguno de estos acontecimientos estaba destinado a mudar o revocar la ley de Dios, sino que, por el contrario, corroboraban su carácter inmutable. Ambos importantes sucesos tienen su peculiar conmemoración,
Y mirad ahora, al participar del pan quebrantado y del fruto de la vid en la cena del Señor, recordamos su muerte hasta que Él venga. Somos conscientes que cuando participamos de la Santa Cena, haciendo lavamiento de pies los unos a los otros, comiendo del pan sin levadura que simbolizaba el cuerpo de Cristo, muerto por nosotros en la cruz, cuando bebemos ese mosto, vino sin fermentar, que simboliza la sangre de Jesús, somos conscientes que eso es conmemorar la muerte de Cristo por nosotros. Es eso. Lo que hacemos al participar de este ritual que Él impuso a la Iglesia, es decir, hey, que Jesús murió por ti, por ti, por ti, por mí. Y haciendo eso, además nos decía, ¿qué otra cosa? Jesús dijo que Él no iba a participar más de esa situación de hacer el rito de la Santa Cena sustituyendo a la Pascua judía. ¿Hasta cuándo? Hasta que volviera por segunda vez a buscarnos. Por tanto, ¿qué anunciamos, como dice el apóstol Pablo, cuando hacemos la Santa Cena? La segunda venida de Jesús, no solo su muerte en la cruz. Las dos cosas. Al participar del pan quebrantado y del fruto de la vid en la cena del Señor, recordamos su muerte hasta que Él venga, todo este periodo. Conmemoramos la resurrección de Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo y levantarnos de la tumba líquida para vivir en novedad de vida a semejanza de resurrección. Por tanto, la muerte de Cristo la conmemoramos haciendo la Santa Cena. ¿Y la resurrección la conmemoramos guardando el domingo? No debiera ser así. En el bautismo. Cuando decidimos hacer el pacto con el Señor, decir, Señor, yo te quiero seguir. Voy a hacer cambios en mi vida a partir de ya. Y quiero entrar en las aguas del bautismo. ¿Qué simbolizaban las aguas del bautismo? Su muerte. Porque el bautismo no es que con un medio coco o algo así te tienen un poquito de agua sobre el cogote, sino que es algo muy distinto. Es por inmersión, tal como bautizaron a Jesús. Bautismo viene precisamente del griego, su significado es de inmersión. Esa era su muerte. Pero ¿qué sucede después? A la persona se le levanta del agua, simbolizando la muerte de Cristo y ¿qué? Su resurrección, de la cual participamos en Él a través de esto. Hacemos el pacto con Él. Y tened claro que si sabemos la verdad y no hacemos el pacto del bautismo, no vamos a entrar en el reino de Dios. Es así, ¿eh? Podemos saber de masonería, podemos saber de mandamientos, podemos saber de lo que queráis, pero si no hacemos el pacto con Dios en las aguas del bautismo, estamos perdidos. Es fuerte, ¿eh? Pero es una realidad. Porque nos limpia de todo pecado y nos levanta como nuevos. Esa es la significación del bautismo. Esa es la muerte y la resurrección que se celebra para el cristiano, no el domingo. Pero Satanás no era tonto, ¿verdad? ¿Y qué era más fácil hacer? Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad. Los 10 mandamientos estarán inquebrantables, serán los mismos siempre. ¿Os imagináis en la tierra nueva, cuando todo haya terminado y sido recreado por Dios, que la gente se mate entre sí otra vez? No cuadra, ¿no? Que hagan otras cosas transgrediendo cualquiera de los mandamientos, no cuadra. Pero es que la Biblia nos dice que cuando todo sea renovado, ¿qué hará el pueblo de Dios también? Cada sábado se congregará de nuevo, porque durante 6 días se seguirá haciendo labor, y el séptimo, el sábado, ¿qué va a hacer? Congregarse, reunirse, adorar a Dios todos juntos. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Fijaos que nos está haciendo conexión entre el sábado y ¿qué?
la creación, Luego ya veréis por qué mostramos esto también. Entonces echaron también los cimientos del sábado, justo en esos momentos de la creación. Después de los 6 días de la creación, Dios reposó el séptimo de toda la obra que había hecho y lo bendijo y santificó, porque en dicho día había reposado de toda su obra. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída, y lo observaron Adán y Eva y toda la hueste celestial. Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Santificarlo ya sabéis que es ser apartado para un uso santo. No dijo esto sobre el domingo, ni sobre el lunes, ni el martes, ni etcétera, solo sobre el sábado. Y nos sigue diciendo: vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador. Y alguno puede decir, bueno, pero esto se lo inventa ella, que lo ha visto en visión, es una trola, o es Satanás que le ha imbuido esto. No, porque esto que ella ve, se le muestra en visión, es lo mismo que corrobora precisamente Isaías, cuando dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar ¿a quién? A nuestro Creador. Y ahora os pregunto, ¿y por qué Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo reposó? ¿Es que no tenía más tiempo? ¿O era un capricho divino? ¿Podía haber hecho la creación en 90 días? Claro que la podía haber hecho en 90 días, como la podía haber hecho en un solo día, ¿verdad? Pero en cambio no. Decide hacer en 6 días y el séptimo reposa y lo santifica. ¿Para qué? ¿Para qué lo santifica? Para que el ser humano cogiese ejemplo e hiciese ¿qué en sábado? El reposo. Dedicar 6 días a su labor, evidentemente conectado con Dios, pero un día en especial exclusivamente para su Señor, para entrar en comunión íntima, como el matrimonio. Sí, el buen matrimonio, Sábado. 6 días y llega el sábado. Ahora os voy a plantear algo. Hemos terminado la lectura de primeros escritos. Algunas personas no lo saben, leen la Biblia y no se dan cuenta de este detalle. Vamos a ver la diferencia explicativa sobre guardar el sábado entre el 4.º mandamiento de Éxodo y el de Deuteronomio. Sabéis que la ley de Dios aparece en 2 sitios distintos. Aparece en Éxodo 20 y aparece en el libro de Deuteronomio. Pero ¿sabéis que hay una diferencia? Una diferencia que precisamente reside en el 4.º mandamiento, que es el guardar el sábado. ¿Tenéis Biblias? Pues podéis seguirlo en la Biblia y veréis que no me estoy inventando nada. Aquí lo vais a ver también puesto en imágenes. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20, ¿verdad? Vale. Y en Éxodo 20, del 1 al 8, nos dice... Fijaos que solo nos centramos en unos, en concreto, ya veremos más. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora empieza a explicarles, a decirles cuáles son los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ahora entenderéis por qué esta mañana hemos visto todo el tema que tiene relación con esto. La reina del cielo. Sol, luna y estrellas en una bandera negra. ¿Qué era todo esto? Zodíaco. Y que era, por tanto, algo que pedían a unos seres superiores que creían que era la divinidad. Bueno, y veremos más sobre todo eso. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Llevamos 3 mandamientos. Y llega el cuarto, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya sabéis que cuando dice día de reposo en esta versión, en Reina Valera 1960, está queriendo decir sábado, y otras versiones nos lo dicen ya claramente: acuérdate del sábado para santificarlo. Pero ahora vamos a Deuteronomio capítulo 5, donde están también los 10 mandamientos. Y vamos a leer del 12 al 15. Y nos vamos a centrar en el cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta aquí más o menos lo vemos igual, ¿no? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y de brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si vamos a Éxodo 20 otra vez, hay unos versículos que no han aparecido aquí. Buscad Éxodo 20 y mirad qué añade después de esas palabras que hemos visto. En versículo 8 que hemos terminado nosotros nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Más o menos como aquí, ¿verdad? ¿Pero qué añade? Mirad el versículo 11, porque es vital. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el sábado, y lo santificó. ¿No veis nada distinto? Vamos a buscar un poco. Fijaos, acabo de leer la explicación de por qué habría que guardar el sábado según Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Esa es la explicación. Por tanto, ¿qué dice? Guardas el sábado, porque yo soy el creador, y te remite a la creación diciendo que 6 días y el séptimo descansas. Te remite a la creación. ¿Aquí remite a lo mismo? ¿Lo veis? ¿Qué dice el versículo 15? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque fuiste liberado de Egipto. Son 2 explicaciones distintas. Aquí no dice que guardas el sábado por creación. ¿Qué pasa? Que Moisés se equivocó. Moisés no sabía los 10 mandamientos. Resulta que en el cuarto, mira por dónde, le sale otra explicación distinta. ¿Sabéis? Algunos usan eso para decir: veis, la Biblia está equivocada. Está manipulada. En un lugar te dice una cosa y en otro se contradice. No se contradice. Se complementa. Exacto. ¿Por qué esa diferencia? Esto lo he escrito yo, no es un escrito de lenguaje, lo digo para que lo tengáis claro. Los 10 mandamientos expresados distintamente en Éxodo y en Deuteronomio respecto al cuarto mandamiento del sábado, fue dado así para hacernos notar que deberían recordar 2 cosas: la creación y la liberación de Egipto. Y además serviría para llevarles a los 6000 años de historia y la segunda venida de Jesús, ya que en Éxodo se alinea con la creación en 6 días y el reposo, y en Deuteronomio lo hace con la Pascua, que
que es el momento, la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Y en Pascua de 2031 se cumplirán esos 6000 años desde la entrada del pecado y la liberación del pueblo de Dios en el sábado milenial. No sucede porque sí. No sucede porque sí. Los mandamientos nos apuntan a la creación, nos apuntan a la liberación de Egipto por parte de Dios en Pascua. ¿Y qué hay de nexo de conexión entre la creación en 6 días y la venida de Jesús? Lo hemos visto en temáticas ya en más de una ocasión, ¿verdad? Si no lo recordamos o no lo sabemos, primero de todo, antes de entrar en detalle, el sábado milenial. ¿Qué es el sábado milenial? El sábado milenial es cuando Jesús vuelva por segunda vez, en 2031, y pasarán 1000 años más. El milenio. ¿Y el milenio qué va a ser? ¿Lo vamos a vivir en la tierra? La mayor parte de creyentes cristianos creen que va a haber un milenio de paz en la tierra. Y ese va a ser el modo en que Satanás los va a enganchar de lleno cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. Porque creerán que empieza el milenio tan largamente esperado, como escribe el lenguaje. Pero aquí os hago algo que creo que es para pensar. El sábado milenial, el 3 y el 7 apuntan a lo mismo. ¿Por qué estos dos números apuntan a esto? ¿Qué es el 3 y el 7? Sabéis que los números tienen su significación, y esto no es cuestión satánica, ni astrológica, ni historias. En la Biblia, cuando se dan números, cuando ves los contextos, los analizas, te está queriendo decir algo con los números. Los números son de Dios, no son de Satanás. Satanás plagia conceptos de Dios. Y si no sabemos eso, nos vamos a perder totalmente en conceptos. Vamos a ver en qué consiste que el 3 y el 7 apunten a lo mismo, al sábado milenial. Vamos a números 19. Del 1 en adelante. Si queréis seguirlo en vuestras Biblias, perfecto. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Mira, un capricho de Dios. Una vez más, es que tiene un antojo, ¿sí? ¿Creéis que Dios tiene antojos y caprichos? ¿O hace las cosas para decirnos algo? Pues mirad ahora. ¿Qué hace con esa sangre? ¿La tira hacia dónde? Parte delantera. La parte delantera. También está. Y algunos también igual se preguntan: ¿y por qué tiene que matar a un animal para esto? ¿Qué simbolizaba Jesús? El cordero. ¿Pero esto es un cordero? Es una vaca. Y encima roja. Que no es que abunden, precisamente, ¿eh? Y además, sin defecto alguno. Qué raro. Pide una vaca. ¿Qué divinidad pagana era mostrada como vaca, como buey? Pues volveremos a los misterios de Babilonia y de Egipto, con su conexión con este tema. Porque Satanás una vez más iba a plagiar las cosas que Dios tenía para hacer. Porque todo iba a simbolizar al Mesías, a Cristo. Y Satanás, como no es tonto, será malo pero tonto no, sabía que tenía que hacer unos plagios muy interesantes para usurpar el lugar de Cristo y llevar a la gente a otro lado. La vaca alazana, la vaca roja, se utilizó para algo. Se utilizó para quemar, mezclada con un agua después, y las cenizas untadas, siendo esparcido
sobre toda una superficie de terreno donde se iba a construir un templo, el de Jerusalén. La vaca alazana estaba simbolizando al mismo Jesús. ¿Por qué alazana? Roja. Porque Jesús, ¿qué debía pasarle? ¿Se pondría rojo de timidez? Rojo de sangre. Sí, derramó toda la sangre y quedó todo rojo. ¿Por qué el arca de Noé estaba impregnada, calafateada con brea en rojo, por dentro y por fuera? O sea, la gente veía el arca y veía que era roja. Porque simbolizaba a Jesús, era la salvación en su sangre. No solo era por un capricho de, mira, vamos a pintar el barquito de este color. Bueno, pues eso era un símbolo de Jesús, que además, fijaos, dice que la sacará fuera del campamento y la hará degollar. ¿Dónde murió Cristo? ¿En qué lugar? ¿Dentro de Jerusalén o fuera de Jerusalén? Fuera. Por cierto, esto es suficiente para destapar otro invento de la Iglesia Católica diciendo donde Jesús murió, que es un lugar que no es el correcto. Porque donde ellos dicen está dentro de murallas y no fuera. Mientras el auténtico lugar, que Ron Wyatt también, del cual hemos hablado, arqueólogo adventista aficionado, encontró el lugar que ya había encontrado otro anterior a él y demostró que el arca de la alianza está justo debajo donde está el auténtico monte del Calvario, el lugar auténtico donde Cristo murió, el lugar auténtico, el monte de la calavera. Una vez más, el catolicismo, pegando cambiazos, es un maestro. 7 veces. Rocía 7 veces. Sí, eso lo han hecho. Que tú puedes contarlo bien. No, que la sangre está rociada hacia la parte delantera del tabernáculo. La parte delantera del tabernáculo, ¿cuál era? Al oriente. O sea, que el arca estaba colocada de una manera en la cual el sacerdote, cuando tiraba la sangre, la tiraba hacia el lado, hacia el oriente. O sea, que el arca no estaba puesta como normalmente vemos que se entras y la encuentras así delante, ¿no? Entras en el velo y te la encuentras así, perpendicular a ti, sino que estaba puesta en dirección longitudinal al templo. Entonces, cuando entraba, se giraba y tiraba hacia la derecha, hacia el este, dejando una parte del arca sin rociar, que es la parte izquierda, la parte del oeste. ¿Por qué? Donde fue la sangre de Cristo a caer. Y cayó la sangre de Cristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo era literal también. Dejó su sangre en el arca misma. Y el sacerdote representaba esa expiación. Si desconocéis todo esto, mirad todas las temáticas que presentamos al respecto, porque realmente no tienen desperdicio en estos conceptos en absoluto. Os va a clarificar muchas cosas. Y 7 veces hacia el oriente. ¿De dónde viene Cristo? Del oriente. ¿Qué hay en Oriente? Viene de Orión. ¿Y por dónde vamos a salir nosotros una vez seamos salvos cuando Cristo vuelva a buscarnos? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? ¿A Madagascar? Vamos a pasar por Orión. Esa constelación tan preciosa que hay en el cielo, que ayer mismo estábamos viendo tan maravillosamente desde aquí. Por ese sitio vamos a pasar. Y 7, Oriente. Se está diciendo que viene Cristo en el 7º milenio por el Oriente. Bien, pues mirad, más datos. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. ¿Escarlata qué color es? Rojo, ¿no? Y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua. Y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Y es una expiación. Mirad todo el proceso ritual, todo esto tiene sus significados, pero nosotros ahora nos intentaremos centrar en los que nos interesan. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos
y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo, ¿cuántos días? 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué inmundo 7 días si tocas muerto, cadáver? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 4? Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y diremos, ¿y qué? ¿Me he enterado de algo? No. Pues vamos a enterarnos un poco. Si la vaca lacena representaba a Jesús, tocar cadáver es muerte, ¿no? Por tanto, ¿la muerte de qué viene? ¿Por causa de qué? Del pecado. Por tanto, hay un lapsus de tiempo en el cual la muerte impera. Y si Jesús simboliza a Cristo, perdón, si la vaca lazana simboliza a Cristo y Cristo nos purifica, dice que con esa agua, ¿qué le salió a Jesús del costado cuando murió? Agua y sangre. Agua también. Estaba simbolizando todo esto al agua de Jesús. ¿Y él qué es Jesús también? ¿El agua de qué? De vida. Pues mirad qué sucede. 7 días así, en plan inmundo. Al tercer día se purificará con ella agua, y al séptimo día será limpio. ¿Por qué al tercer día se purificaría con aquella agua? ¿Quién muere y resucita al tercer día? Jesús. Esto estaba simbolizando lo que pasaría a Jesús para que pudiésemos ser salvos. Pero mirad qué curioso. Habla, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Una vez más, fijaos que cuando hablamos del 7 allí, el primero es inclusivo. Es la cuenta que quiere decir que en el séptimo día ya quedarás limpio si haces esto. Si no, no. Si no haces esto, en el séptimo día, adiós muy buenas. Sigues inmundo. No puedes entrar en el campamento de Dios. No puedes ser salvo. Luego veremos algo. Quedaos con estos conceptos de días. ¿Qué acontece? Por cierto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús murió en la cruz hasta ahora? Redondeemos un poco. ¿Cuántos años han pasado? 2000. 2000. Quedaos con esto. Si al tercer día no se purificase, no será limpio al séptimo día. Estará diciendo algo así como: si no aceptas la muerte de Cristo salvándote, pasarán 2 días, y al tercer día, si no te has purificado, ¿no serás limpio? ¿No podrás ser salvo si no aceptas a Jesús? Fijaos que estoy hablando solo de día, pero os he dicho 2000. Si no es purificado al tercer día, resulta que al séptimo tampoco. ¿Cuántos años han pasado de historia desde la entrada del pecado? 6000. Y en el séptimo día, si no te has purificado, allí te quedas. No te vas con Dios. En el séptimo milenio, cuando Cristo vuelva, ¿qué vas a hacer si no estás purificado? Mirad qué más nos va diciendo. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. En simbología también, si no aceptas lo que Cristo ha hecho por ti y entras en su pacto, en el agua del bautismo de todo corazón y a conciencia y por siempre, no serás salvo. Todo el ceremonial del Antiguo Testamento apuntaba a lo que acontecería en Cristo y, como no, con inclusión al cristiano en él.
Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Una vez más, muerte 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Fijaos todo lo que es malo en definitiva. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. ¿Ahora esto se hace? ¿Habéis visto que haya alguna organización religiosa que le dé por poner algo en el agua y hacer así? Sí. Es que sí, ¿eh? ¿Quiénes son? El Vaticano. Sí, el catolicismo hace eso. A una hora. Y cuando se muere alguien, ¿qué hacen? Van al sepulcro, perdón, al sepulcro no, al ataúd. Y ¿verdad que sí? ¿De dónde sacan eso? Es una copia aún. ¿De qué? De algo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué hacen eso? Si eso ya quedaba suprimido cuando viniese Cristo en las leyes ceremoniales. Qué extraño, ¿no? Hacen un ritual judío dentro del cristianismo. Pero que además, curiosamente, resulta que también los paganos hacían algo muy parecido. Y nos hemos de remontar otra vez a Babilonia. Como siempre, dos partes de la misma moneda, la verdad y el plagio satánico. Sigamos viendo más. Y el limpio rociará sobre el inmundo al 3º y al 7º día. Y cuando lo haya purificado al día 7º, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Al 3º y al 7º día. Han pasado 2000 años, redondeando, desde la muerte de Cristo. ¿Y cuándo va a volver Cristo? Ya sabemos que vuelve en 2031. ¿Cuándo es esto? Tercer milenio. Pero si contamos desde el inicio de la creación, ¿cuántos años habrán pasado? 6000. ¿Y qué empieza? El 7º milenio. Aún veremos más cosas. Qué curioso que coincida con esto. Desde la entrada del pecado. ¿Cómo? Desde la entrada del pecado. Sí. Desde la cruz. Sí, exacto. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. ¿Podía ser salvo? No. Si no has aceptado y seguido a Cristo, de verdad, de corazón, te has bautizado y sigues firme hasta el final, cuando Cristo vuelva en ese final del 3, el 7, vas a ser salvo, te vas a quedar frito. Es así, ¿eh? Esta es la enseñanza que nos estaba diciendo el Antiguo Testamento. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Por tanto, el pecado con contacto con otros, ¿qué hace? Que se expanda. En definitiva, hay que cortarlo. Y cortarlo solo es pasando por Cristo, no hay otra. En su primera venida y en su segunda venida, y participando de todo ello. Vamos a Números 31, porque ahora con estos conceptos luego veremos explicación. Números 31, versículo 19. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al 3er día y al 7º, vosotros y vuestros cautivos. Una vez más sale el mismo concepto. Y el versículo 24. Además lavaréis vuestros vestidos el 7º día, y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. ¿Qué simbolizaba estar limpio? De los vestidos limpios.
aceptar la justicia de Cristo sobre ti y ser limpio, aceptando su justicia y por tanto quieres su carácter en ti, sin lo cual no serás salvo. Pero una vez más, tercer y séptimo. Deuteronomio 16 del 15 al 16. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Cuántos días? 7 días. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué números nos vuelven a salir aquí? El 3 y el 7. Continuamente nos está dando un mensaje. Al tercer y al séptimo día. ¿Significado? Purificación o muerte. O lo haces al tercero y al séptimo, o adiós muy buenas. ¿Y qué lleva al tercero y al séptimo? 2000 años desde la muerte de Cristo. ¿Y va a volver Jesús cuándo? Al tercer milenio. Desde la parte de la caída del hombre, entrada del pecado, 6000 años de historia, llega el séptimo milenio y lo mismo. O te estás purificado o no vas a ser salvo. Una vez más, hemos de recurrir a un texto que hemos mostrado no sé cuántas veces, porque cada vez que estamos encontrando, gracias a Dios, más datos, nos lleva a lo mismo que tantas veces hemos expresado. Oseas 6 del 1 al 3, un texto considerado mesiánico, que indicaría que Jesús haría algo, moriría y resucitaría. ¿Solo era eso? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Jesús muere. ¿Cuánto sucede? Hasta que resucita, bíblicamente, al tercer día. Y nosotros, si hemos participado en su bautismo, participamos de su muerte y su resurrección. Pero mira por dónde. Jesús vuelve precisamente después de 2000 años de haber sucedido esto. Y viene la salvación. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. De esto ya hemos hablado y ahora significaciones aún muchas más van saliendo. Esto solo indicaba que Jesús moriría y al tercer día resucitaría. Muchas personas han creído esto durante años y años como cierto, y es verdad. Pero es que fijaos que aquí no solo habla de Jesús, nos pone a nosotros con Él. Y Jesús volverá precisamente al tercer día, en plan milenio, cada día, 1000 años. Lo vamos a ver después. Una vez más, segunda de Pedro, capítulo 3. ¿A dónde nos lleva esto? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fijaos, Pedro habla para despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento. Si no hay un limpio entendimiento, adiós muy buenas. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, nos está emplazando al fin de los tiempos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, sus deseos de placer deshonestos, con todo lo que os podáis llegar a imaginar, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De que Jesús vuelve.
Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fijaos cómo ya en las palabras nos está haciendo mención a esto. Creación otra vez. Pero a su vez, es una excusa que algunos ponen. Oye, habláis mucho de que Jesús vuelve, pero mira, mis padres ya lo decían y ya están muertos. Y mis abuelos y no sé quién. Y esa frase, ¿sabéis que el lenguaje lo aplica especialmente a los adventistas? Sí, sí. No solo al resto del mundo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Dónde nos ha llevado primero? El creador de los cielos, el rey del cielo, enlazando con el tema de la mañana. ¿Y con qué más? Nos habla de tierra, como fue hecho el hombre, pero ¿qué más? Proviene del agua y por el agua subsiste la tierra. Y el agua de vida, ¿lo recordáis? Una vez más nos está haciendo mención al poder creador de Dios, pero que tiene que ver también con el agua de vida que Cristo emana de él. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A dónde nos ha llevado ahora? Al diluvio. A Noé. ¿Y qué pasó con el diluvio? ¿No fue el primer juicio sobre toda la tierra, de un modo total? ¿Cuántas personas se salvaron? Noé y sus parientes, ya está. Bueno, pues ya vemos que nos hace una conexión. Creación, diluvio, fin de una etapa, ¿Salvos por qué? ¿Por qué se salvaron Noé y su familia? ¿Porque sabían nadar? Porque habían aceptado a Cristo. Para ser salvos entraron en el arca que parecía, simulaba, reflejaba en símbolos a quién? A Jesús, derramando su sangre y su agua, que es todo lo que iba a acabar con todo. Por desgracia, entró alguien allí dentro que mejor que se hubiese quedado fuera. Porque a través de Cam viene todo el problema de los misterios de Babilonia. Y eso lo iremos viendo en su momento. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Dónde nos lleva ahora? Creación, diluvio, destrucción y segunda venida. ¿Y de qué nos habla? Otra vez de lo que era la creación, cielos y tierra. Nos está remitiendo creación final. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Entendemos ahora lo del 3 y el 7 que hemos visto? Nos estaba diciendo, sí, Jesús muere, pasan 2000 años, ¿y qué? Viene la purificación, pero a su vez, si nos remite a la creación, pasan 6000 años y al séptimo, ¿qué sucede? Vuelve Jesús, purificación, y o te salvas o te pierdes. Esas eran las simbologías que aparecían en el Antiguo Testamento y que tantas veces, cuando llegamos al libro de Levítico, Números y tal, oh, vaya paliza, esto me lo salto, nos estaba dando un mensaje tremendo. El Señor no retarda su promesa como que, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas veces decimos, ¿por qué no ha vuelto ya el Señor? Vas viendo continuamente matanzas, masacres, enfermedades, gente sufriendo. ¿Por qué no ha vuelto ya el Señor? El Señor retarda su promesa. No retarda su promesa. Algunos sí, lo tienen por tardanza, pero el Señor no retarda. ¿Por qué? Porque hay un tiempo marcado, definido, exacto en el tiempo de Dios. Y lo ha mostrado cuál es. No se anticipa ni se demora, viene cuando toca en su cronografía. Bueno, y además, ¿qué nos dice? Que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No ha venido antes porque quiere que cada uno de nosotros sea salvo.
quiere que cada uno de nosotros haya podido decidir en base a la verdad si quiere ser salvo o no. Eso es misericordia divina. Si hubiese venido antes, ¿cuántos de nosotros nos hubiésemos perdido? Y sigue aguantando para que todo el mundo conozca la verdad y la siga. Eso es misericordia divina. Como hombres, como seres humanos, aún Cristo no ha vuelto. Y tanta desgracia. Pero no retarda su promesa. Por tanto, tiene un punto fijado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa va a ser la solución de Cristo al final. Porque el mal tiene que terminar. Y esas purificaciones, o te quedabas fuera del campamento o entrabas, dependía si habías aceptado ciertas condiciones. Y así va a ser. O aceptamos seguir a Dios de todo corazón, o cuando vuelva en 2031, cuando se cumpla ese tercer milenio, ese séptimo milenio desde el inicio, desde la entrada del pecado, nos vamos a quedar fuera. Nos quedan 14 años para el regreso de Cristo. No, del día a la hora no se puede saber, dice que vendrá como ladrón en la noche. Una vez más, o sabemos lo que es un hebraísmo, cuando dice Jesús eso, o no nos vamos a enterar de nada. Y sabemos la historia de los primeros adventistas, cómo echaron por tierra ese argumento que tantos quieren creer ahora sí o sí. No, no se puede saber, es imposible, dice que el día a la hora nadie sabe, solo el Padre. Todo quedó echado por tierra con argumentos bíblicos. Y gracias a Dios hemos podido volver a sacar lo mismo a la luz. Y tantos aún siguen sin querer ver. Dice, mas vosotros, oh hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto es otro texto que aparece un poco más para allá en la Biblia y que resulta que a muchos no les interesa leer y dicen, no, vendrá como ladrón en la noche, por tanto, pues vendrá como ladrón en la noche incluso para esos creyentes adventistas que deberían estar esperando el retorno de Cristo, conociendo las señales y sabiendo cuándo volverá Jesús. Sobre esos será un ladrón en la noche. Esperemos que no lo sea para nosotros. Maranata, el Señor viene. 2031. ¿Y por dónde? Orión. Nuestra constelación favorita. Por allí nos iremos en 14 años. Qué maravilla. Una vez más, nuestra web oficial donde podéis encontrar todas las conferencias en listado, una tras otra. Y como siempre, una vez más, he de recomendaros. Hay otros apartados aquí que mucha gente evidentemente no se da cuenta y no entra en ellos, pero hay algo que siempre he de seguir remarcando, los estudios bíblicos. Es la base de todo. O sabemos las doctrinas básicas que nos enseña la Biblia, o por más cosas raras que conozcamos o muy buenas y fantásticas, no nos vamos a salvar. Porque el diablo va a intentar minar cada punto. Y si desconocemos cada punto, estaremos perdidos. Y nos jugamos mucho más que un partido de fútbol. Nos jugamos la vida eterna. Y eso no es poco. La vida eterna está en los demás, no como ahora. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar con vosotros. Y los temas van a seguir. Hay mucho material por mostrar aún. Seguiremos trabajando para esto y para que muchas más personas puedan seguir añadiéndose a la fe. En la verdad, no en la mentira, ni en los errores, ni en los engaños satánicos, en la verdad. Y que a partir de ahora, de aquí, surja también un buen grupo, que esté por lo que tiene que estar, que diga las cosas claras allí donde esté, y que anuncien el mensaje de salvación a este mundo que tanto lo necesita. Incluso entre hermanos adventistas, sabiendo lo que van a hacer después. Que Dios os bendiga.